Buenas noches, bendiciones para todos. Esta es nuestra clase número 4. Para aquellos que se unen, bienvenidos. No se van a poder perder nada porque todas nuestras clases están quedando grabadas en YouTube. De hecho, todas las noches, apenas termina el estudio bíblico, lo subimos a YouTube y usted va a poder adelantarse. Así va a poder ver la clase 1, 2, 3 sin ningún problema a través de YouTube. Nos va a encontrar como Salva 12 Vidas. Así va a encontrar el canal en YouTube y ahí está. También estamos por Spotify, van a poder entrar y si usted va de pronto en su carro, un vehículo, en donde sea escuchando audio, va a poderlo escuchar también por Spotify. También estamos como Salva 12 Vidas en Spotify. Bien, vamos a hacer una pequeña recapitulación de nuestra última clase y hoy va a ser para los que nos están escuchando por primera vez, va a ser una clase de datos interesantes, datos curiosos de la Biblia. Y habíamos dejado una tareita a nuestros estudiantes que hoy van a ser ellos los protagonistas de esta clase. Nos van a contar un poco de datos curiosos que hayan encontrado, no sé, donde lo hayan buscado. Algunos de los que vimos hace 8 días, porque nuestras clases son todos los martes a las 7 p.m., vimos cuál era el libro más corto, que era Tercera de Juan, el libro más largo, que eran los Salmos, el versículo más corto, que es Éxodo 20:13, el versículo más largo, que es Esther 8:9, el capítulo más corto, que es el Salmo 117, el capítulo más largo, que es el Salmo 119, y el capítulo intermedio de toda la Biblia es el Salmo 118:8. Si usted quiere encontrar la mitad de la Biblia, lo va a encontrar allí. Y también vimos que había más de 2.930 personajes. También vimos que la Biblia no habla de los gatos, no los menciona. También que hay un hombre que cumplió más de 969 años. Eso lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 21. Allá va a encontrar eso. También vimos un hombre que tenía 12 dedos. Y eso lo vemos por allá en Segunda de Samuel 21:20. También que un hombre tuvo 88 hijos. Y eso lo vemos en Segunda de Crónicas 11:21. También encontramos que la palabra testamento significa pacto o contrato. Por eso hablamos del Nuevo Testamento, o sea, del nuevo pacto o del nuevo contrato, que es el Mesías, que es Yeshua, que es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y también por allá Mónica y Eula Lucía leyeron el Salmo 14 y el Salmo 53 y nos dimos cuenta que eran iguales. Casi en un 95% son idénticos estos dos pasajes. La idea es que usted los lea, los chequee, porque pues no se quede solo con lo que yo les comparto, sino que algo que hablaba yo con algunos de los que nos acompañan hoy, es que esto más que un estudio bíblico es como inyectarles un poco de anhelo y de deseo por leer más la palabra, ¿sí? Porque finalmente estudiar la palabra es algo que nos tomará tal vez toda la vida y no nos alcanzaría para poder comprenderla. Entonces en esta noche yo quisiera que voluntarios nos compartan y levanten su manito ahí en el chat para que empecemos a compartir cuál es ese dato interesante, dato curioso. Yo tengo algunos que son las siguientes láminas que vamos a compartir ahorita, pero que uno a uno se vaya compartiendo y nos vaya diciendo, bueno, cuál es ese dato curioso, ese dato interesante. Entonces, por aquí veo que está Lina, luego Alex, y bueno, espero que los demás se vayan animando. Entonces, Lina, adelante. Ay, muchas gracias. Estaba viendo que dice ahí que el versículo más corto es Éxodo 20:13, pero también encontré que Juan 11:35 dice Jesús lloró. Entonces, pues también sería el más cortico. Dentro de las otras, así datos curiosos, Apocalipsis 1-3, en Apocalipsis es el único libro en el que dice que seremos bienaventurados si se lee. Entonces me pareció esa parte curiosa. También Perdona, repíteme porfa eso último. Apocalipsis 1:3, Sí. que dice que es el único libro que dice, eres bienaventurado si lo lees. Dice, bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía. Eso dice Apocalipsis 1:3. Ok, interesante. Muy bien. Otro que me pareció curioso, Jesús cantó con sus discípulos.
Eso lo encontramos en Marcos 14, 26. Bueno, no sigo porque qué tal que yo me quede con todo así, ¿no? Dejo participar. Listo, Lina, excelente porque hiciste la tarea y bueno, de eso se trata, que participemos, que todos nos integremos. Alex, buenas noches y adelante, ¿cuál es tu dato curioso? Buenas noches, mi dato curioso se encuentra en Job 26:7, donde dice que la tierra fue suspendida. Dice, Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. El ciclo del agua también lo encontré. Dice que está en Job 36, 28 y 29, el cual dice, la cual destina las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepituoso de su morada? También encontré cerca de lo que dice la tierra es redonda, ¿sí? Recordemos que a Galileo Galilei lo iban a matar, lo iban a quemar porque él decía que la tierra era redonda y el libro de Job se escribió hace más o menos unos 3.500 años. Y dice en Isaías 40, dice en Isaías 40:22, dice, Él está sentado sobre el circo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Eso fue lo que encontré, Marito. Excelente, excelente, qué bien. De hecho, para todos se ha venido levantando un grupo de personas que dicen que la Tierra es plana, nuevamente. O sea, a pesar de lo que tú dices, de lo que le pasó a Galileo y todo esto, y a pesar de que la palabra lo dice, hay unos que creo que los llaman los terraplanientes, como que la Tierra es plana. Y todavía siguen dando vueltas en ese sentido. Por eso es tan importante nuestro estudio bíblico, porque nos va a dar fundamentos de realmente encontrar la verdad. Alex, excelente, gracias por hacer la tarea. Y bueno, aquí seguimos con Conchita, que tiene el siguiente turno. Bendiciones, buenas noches, adelante. Bueno, mientras Conchita va a ir resolviendo el tema, vamos a darle paso aquí a Olga Lucía, adelante. Gracias, buenas noches. Bueno, el dato curioso que busqué es que existen dentro de la Biblia libros que solamente tienen un capítulo y son el libro de Filemón, segunda de Juan, tercera de Juan y Judas. No estaba segura si son 4 o 5 libros, pero pues hasta ahora veo que son 4 libros que solamente tienen un capítulo dentro de la Biblia. Y mi esposito, que no pudo está por allá en una oración. Bueno, él dejó me envió varias cosas, pero decía que el rey Enrique VIII ordenó que la Biblia debía leerse en voz alta durante los servicios en la iglesia. El libro de la Biblia que tiene más palabras es Jeremías, y que la palabra cristiano solo aparece 3 veces en la Biblia. En el libro de Hechos 11, 26, 26 y 28 y en 1 de Pedro 4, 16. Gracias. Excelente, bueno, muy buena tarea. Me actualicé en algunos. Y creo que Lina, si no estoy mal, levantó también la mano nuevamente y luego Heidi. Entonces, Lina, adelante, por favor. Encontré también en Isaías 8:3 el nombre más largo, que es Maher Salal Hasbaz, es el nombre del hijo de Isaías. También otro dato que me parece, pues, explorando la Biblia, que Sara y Abraham eran hijos del mismo padre. Me pareció también interesante esa parte. Y con respecto a lo de, también hablando de planetas, en Hechos 14:12, 2 personajes se llaman con nombres de planetas: Bernabé, Júpiter, que es el mismo Zeus, y Pablo, Mercurio, Hermes. Entonces Abraham no estaba mintiendo tanto como muchos decían que estaba mintiendo. Estaba diciendo que era Sara su hermana. Era su hermana. Sí. Excelente. Listo. Heidi y luego Alex. Alex encontró otro. Entonces dale, Heidi, bienvenida. Buenas noches a todos, bendiciones. Bueno,
tengo acá un librito pues, de ciencias, lo que dice la ciencia y la Biblia, y acá dice la Biblia y la libre flotación de la Tierra en el espacio. La Biblia se refirió a la flotación de la Tierra en el espacio en un momento en que se creía que la Tierra descansaba sobre un gran animal o un gigante, 1500 antes de Cristo. Él lo dice en Job 26:7, donde dice, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Entonces ahí nos enseña que la ciencia no descubrió que la tierra estaba colgada sobre nada hasta 1650. Eso es. Excelente. ¿Qué versículo, por favor, lo puedes dar? ¿Qué versículo? Está en Job 26:7. Dice la Biblia también y la libre flotación de la tierra en el espacio. Sí, señor. Excelente. Excelente. Complementa parte de lo que decía Alex al principio sobre los terraplanientes y los que pensaban que la Tierra era plana. Entonces, excelente dato. Bueno, Conchita aquí nos comparte su dato curioso, y es que la Biblia menciona no temas 365 veces. ¿Sí? Yo ahora les voy a compartir, creo que ya todos compartieron acá. Gracias, Conchita, excelente, muy bien. Gracias por tu participación. Y bueno, creo que todos ya participaron. Si quieren, los que ya pueden bajar su manito. Y yo les quiero compartir algunos datos interesantes, y quiero, a partir de lo que menciona Conchita, hablarles de lo siguiente. Y es, precisamente, dentro de los datos interesantes de la Biblia, me puse a hacer un estudio censudo. Yo la clase pasada les contaba sobre la aplicación de Eastword, que es la Biblia digital, la Biblia de la espada, ¿sí? Y me puse a mirar realmente cuáles eran las palabras más frecuentes en la Biblia, cuáles eran las palabras que más se repiten. Y encontré en el siguiente orden, quisiera hacer el top 10, pero quise hacer un top 20, donde mostramos las palabras más repetidas de la palabra. ¿Y esto para qué? Porque Dios no se equivoca en nada. Dios nos da un mensaje absolutamente en todas las cosas. Y lo primero es que la palabra Jehová se repite más de 6.845 veces. Por algo es la Biblia la palabra de Dios. Y la segunda palabra más repetida en la Biblia es Dios, con 4.168 palabras, y les puedo dar los versículos, porque muchos dirán, no, ese dato lo sacó usted de internet y quién sabe dónde los inventó. No, tengo los versículos donde están repetidas cada una de estas palabras, y a través del software que les conté, ustedes mismos lo pueden verificar. La tercera palabra que más se usa es Israel, con 2.574 palabras. La cuarta es Señor, y este es Señor con mayúscula, la S mayúscula, que significa que hablamos y hacemos de referencia a nuestro Dios, ¿sí? Con 1.141 veces. A continuación, ya empieza una curiosidad, es David. David se repite 1.132 veces. Luego sigue Jesús. La palabra Jesús se usa 833 veces en la Biblia. Luego Moisés, con 791 palabras repetidas. Luego Judá, con 781. Jerusalén, con 766. Egipto, con 581. Paz, 379. Cristo, 352. Saúl, 335. Salomón, 306 veces. Babilonia, 298. Judíos, 237. Abraham, 231. Amor, 227. Pablo, 165. Pedro, 163. Evangelio, 111. Hijo de hombre, 87. Ángel de Jehová, 55. Diablo, 35 y Satanás, 30. Si usted se pone a hacer un análisis así muy rápido, porque yo me inspiré en un gran trabajo que hizo un ingeniero
donde lo que él se puso a hacer es a identificar cuáles eran las palabras más repetidas en la Biblia y usó un algoritmo. Lo hizo con la versión King James, que es la versión americana, la versión en inglés. Y sacó el algoritmo y el algoritmo le arrojó que encontraba toda esa cantidad de palabras, las palabras más repetidas. Y quiero, para los que están en internet, que nos están acompañando, voy a compartirles un momento, si esto me permite, ese algoritmo, cómo sale. Y vamos a ver lo hermoso que es encontrar la palabra de Dios y cómo se ve esto de precioso. Entonces, a continuación voy a hacer un pequeño zoom acá para que ustedes, los que están de pronto por YouTube o están en alguna otra plataforma, los invito para que también se conecten a través de nuestras redes sociales. Esta imagen que está acá, ustedes dirán, uy, eso se ve como una mancha, como una cosa ahí rara, pero voy a hacer un pequeño zoom y van a ver cómo están las palabras más repetidas en la Biblia, ¿sí? Hasta ahora les estoy mostrando las más importantes y estas están relacionadas. Ustedes van a poder ver a fondo cuáles son los versículos. Esto hay que usar una lupa impresionante porque la cantidad de veces que se repite cada palabra está atada a un versículo, está atada a una palabra y es impresionante. Entonces, de lejos parece solo como una mancha, una línea blanca, pero realmente son las palabras más usadas en la Biblia. Yo me inspiré en esto y me tomé el trabajo de coger palabra por palabra, buscarla en el software y garantizar, y efectivamente los números son muy, muy, muy precisos. Entonces, ahí les dejo ese dato curioso de esta noche, pues, de mi parte, como también haciendo la tarea, porque al final yo creo que aquí hay un mensaje bien importante cuando hablamos de que algunas palabras se repitan, y es que creo yo que si la palabra Jehová es la que más se repite es porque Él quiere que lo conozcamos, que sepamos quién es Él, ¿sí? Esto es una relación en la cual nosotros nos esforzamos día a día a conocerlo más, a ver qué le gusta, qué no le gusta, y cada día crecer en esa relación. Por otro lado, la palabra que menos se usa es Satanás, diablo. ¿Sí? Mucha gente hoy le echa la culpa al diablo, que es que el diablo me hizo, que me puso en tentación, que el diablo esto, que no sé qué, que la culpa es del diablo, que eso es diabólico. Y yo digo, todo nace conforme tú lo veas en tu corazón, porque el Señor también nos lleva a eso, ¿sí? Y al que menos deberíamos pararle bolas es a este sujeto, sino la importancia de que nosotros estemos buscando y conociendo más a Dios, a Jehová, a Cristo, a Jesús, a nuestro Señor, y que entendamos que todo esto que está acá es parte de ese gran plan que Él tiene para con nosotros, ese gran plan, ese gran propósito para con nuestras vidas. Entonces, ahí arrancó hoy esta clase con este dato interesante de las palabras. Ahora, si usted tiene uno, por favor, hágamelo saber en el chat. Dígame, yo sé que hay una palabra que se repite más, menos, compártanos, aprendemos todos. Otro dato interesante, desde 1908, los gedeones, que son aquellos evangelistas que se han agrupado con el propósito, eso es una gran organización a nivel internacional, han hecho una labor impresionante de compartir el evangelio, han repartido desde 1908 hasta la fecha más de 1.7 billones de Biblias en los hoteles alrededor del mundo. Entonces imagínense cuántas personas llegan de un viaje cansados, que tal vez nunca han encontrado, tenido un encuentro con Dios, que encuentren en ese cajón o encima de esa mesita de noche de hotel una Biblia donde puedan ellos escuchar la palabra de Dios. Es un trabajo maravilloso. Los honramos a los gedeones y los saludamos a los que nos estén siguiendo, porque de verdad, gloria a Dios por el trabajo que han hecho. También hablábamos en la sesión pasada que la palabra en el libro de Esther no se usaba la palabra Dios. Es el único libro de la Biblia donde no está la palabra de Dios. También otro dato interesante, y es que si usted no se dedicara a otra cosa sino a leer la Biblia, o sea, si usted no come, si usted no se baña, si usted no trabaja, si usted en 70 horas
podría leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero aquí creo que más allá de este dato curioso, interesante, es que yo creo que por allá el libro de Josué nos da un mensaje bien importante, y es: medita de día y de noche la palabra de Dios. O sea, nos está haciendo una recomendación, una invitación de que no se trata de leerla ni aprendérsela de memoria, sino vivirla, sino meditar, reflexionar en ella para realmente conocer a Dios, como lo hablábamos hace un momento. Otro dato interesantísimo, este me impactó mucho, y es que en la Universidad de Göttingen, en Alemania, hay una Biblia que está escrita en una hoja de palma. ¿Usted se puede imaginar eso? Una hoja de palma, pues esas hojas son grandes, claro, pero toda la Biblia la escribieron en esa hoja. Y eso está en la Universidad de Göttingen, allá, pues para los que pueden viajar, estar allá en Alemania, los que están allá viéndonos, pueden pasar al museo, a la biblioteca, perdón, y poder ver esta Biblia escrita en la palma. Bueno, lo otro, dato bien importante, y creo que es algo que debemos practicar nosotros, es que en Estados Unidos se venden o se regalan, se obsequian más de 168,000 Biblias al año. Ese dato me pareció interesantísimo porque pues claramente sabemos que es uno de los libros más vendidos y más leídos, pero es algo que nosotros debemos proporcionar. O sea, si alguien cumple años, si alguien tiene un detalle, un aniversario, qué lindo sería que usted le pueda obsequiar una Biblia a alguien. Usted no se imagina lo que Dios puede hacer a través de ese gran obsequio que usted le da. Otra cosa que ya habíamos hablado, pero es más para recordar, y es que el sistema de caracteres, o sea, el sistema que nos permite buscar la Biblia por capítulos y por versículos, llegó a nosotros alrededor del año 1227 después de Cristo. Hubieron varios judíos y cristianos que trataron de inventar algunos sistemas, pero el más adaptado y el que más se reconoció fue el de Steve Layton en 1227, cuando él pone capítulos y versículos, hasta llegar al actual que ya nosotros tenemos en nuestra Biblia en español, que nos ayuda fácilmente a encontrar las referencias bíblicas. Y una cosa tal vez dolorosa, no de sentirnos muy orgullosos, es que lamentablemente el 2% de los cristianos leen la Biblia. Cuando yo vi estas cifras, yo dije, wow, yo no quiero ser parte de ese 2%, ni ninguno de los que está acá, ni ninguno, porque ustedes están tomando un tiempo para decir, yo quiero aprender más, por lo tanto quiero dedicarme más a leerla, a meditar en ella y a crecer en la palabra de Dios. Entonces, yo creo que aquí hay una parte de ese 2% que sí la lee acá. Amén. Eso espero. Bien. Vamos a continuar con algunos otros datos interesantes, y esto más para que afirme nuestra fe, y es que la Biblia ha sido el libro más traducido de la historia. En el mundo, pues dar un dato exacto es complejo, pero sabemos que existen más de 7,300 idiomas en el mundo. Y la Biblia ya está traducida en más de 3,495 idiomas. 717 poseen Biblias completas. Me refiero tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Algunas, tal vez alrededor de 1,580 idiomas tienen solo el Nuevo Testamento. Y 1,662 tienen porciones, tienen pedacitos traducidos al idioma que le corresponde. Quiere decir eso que más o menos hay una labor importante de unos 4,000 idiomas que hay que cubrir para que todo el mundo tenga la Biblia en su idioma original. La palabra nos dice que ese día, porque cuando le preguntaron al Señor que cuándo sería ese momento, ese día en que Él va a regresar, y es uno de los eventos que hace falta, es que todo el mundo conozca del Señor. Cuando llegue ese momento que nadie va a saber, nadie sabe, es el día en que Él va a regresar. Y el conocer no quiere decir que lo sigan, porque hay muchas personas que lo conocen, ¿sí? Yo sé que Jesús es el Mesías, que es el Salvador, ¿sí? Pero no lo sigo, no lo obedezco, no lo conozco, ¿sí? Porque Él dirá, reprendiste demonios en tu nombre, pero no me conoces, dice la palabra. Y eso creo que es una de las cosas más impactantes que hay en nuestras vidas, y parte del motivo por el cual hoy estamos aquí reunidos es por ese versículo de Juan 17:5, donde dice que la vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo al que Él envió. Y esa palabra para mí me marcó y ha sido bandera,
Y gracias a Mayra también, que por ahí la veo, que se animó diciendo, yo quisiera un estudio bíblico para aprender mucho más de la Biblia. Entonces, bien, digamos que Dios ha permitido que muchos idiomas, la Biblia está en muchos idiomas. De hecho, recientemente vamos a tener a Juan Carlos. Él es un Cowi, para los que de pronto están fuera de Colombia. Esto queda en la zona norte de Colombia, cerca de Santa Marta. Es una tribu indígena, y Juan Carlos ayudó con la traducción al Cowi. Y ha sido una bendición porque pues le ha podido llevar la palabra ahora en su idioma original, ¿sí? Entonces muchos dicen hoy día, no, la Reina Valera, y está muy bien, pero hay nueva versión, traducción viviente, Dios habla hoy. Lo importante es que usted la tome, la use y medite en la palabra de Dios, ¿vale? Bueno, aquí podemos hablar que se estima que para un par de años ya esos otros idiomas que hacen falta por cubrir se cubran, pero los idiomas más grandes, o sea, los idiomas más hablados en el mundo, como el inglés, el español, el francés, el árabe, el chino, el ruso, son idiomas que ya tienen su Biblia completa, ¿sí? Ya lo que faltan son ciertos, como hablábamos ahorita, de ciertos grupos indígenas muy pequeños, o algunas poblaciones donde no ha llegado la civilización. Falta que llegue esta hermosa y poderosa palabra. Otro segundo dato importante aquí, que la Biblia ha sido el libro más leído de la historia. Se han vendido más de 6.000 millones de copias, y como tal es el libro que, pues digamos, en el ámbito religioso cristiano y judío, porque también los judíos tienen una porción de la Biblia, se ha vendido en muchos países, casi todos los países del mundo, y como vimos ahorita ha sido traducido en más de 3.400 idiomas. Es el top, es el libro con más ventas y libros tanto leídos como vendidos. Después de eso podemos ver libros como Las citas del presidente Mao, por allá desde el año 64. También está el Corán, es otro libro que también se ha movido bastante. Don Quijote de la Mancha, de pronto para aquellos que se acuerdan, por ahí en el colegio, que nos tocó leerlo. También está otro libro que se llama Historia de dos ciudades. El Principito, que es uno también muy popular en la escuela. 50 sombras de por allá de un señor. Harry Potter, El Señor de los Anillos, El diario de Ana Frank, Guerra y Paz, etc. Pero el top, el número uno, porque seguramente mucha gente dice, uy, sí, que El Señor de los Anillos, que El Hobbit, o por allá X o Y libro. Pero el libro más vendido y el libro más leído es la Biblia, la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Otro dato interesante es que la Biblia fue hasta el año 2013 el libro más costoso. Y usted dirá, ¿cómo así que el libro más costoso? Sí, efectivamente, CNN, usted puede entrar a CNN, allá en la página web, en el año 2013, se publicó una subasta del libro más caro, el libro más costoso de la historia. Eso fue el 19 de noviembre del 2013. Se vende la Biblia, los Bail Salmos Book, o sea, el libro de los Salmos de la Bahía, costó 14.16 millones de dólares. Esto fue en Nueva York, y eso fue a través de una subasta. Pues esta traducción de los Salmos fue hecha por los puritanos, fue una de las traducciones más importantes de la iglesia, y fue el primer libro escrito y vendido que ahora pues está en Estados Unidos, y rompió el récord. Eso lo compró un filántropo llamado David Rubenstein. Él compró una de las 11 copias que quedan de esa traducción de los puritanos. Por eso fue tan costosa. Ya ahorita hay otros libros que son ya mucho más costosos, pero pues hasta el 2013 la Biblia fue uno de los más caros. Otro dato bien importante, y esto es algo que nosotros debemos siempre recordar, y es que la Biblia es el libro que por más de 1500 años conserva un mismo mensaje, conserva un mismo autor,
y tiene un mensaje único, armónico, a pesar de que, como ya hemos visto en otras clases, lo escribió más de 40 escritores, que fue escrito en más de 3 continentes, y a la fecha de hoy vemos que es un libro maravillosamente perfecto. A continuación voy a darles unos datos de referencia bien importantes para que lo tengamos allí en cuenta. También vemos que es el primer libro que fue leído en el espacio. Tras 3 días después de la partida del Apolo 8, allá en el año 1968, el 24 de diciembre se hizo una transmisión por televisión en vivo desde el espacio. Y el ambiente era muy especial porque pues estaban todos muy emocionados por lo que están haciendo, y allá todos en la NASA haciendo la transmisión, y bueno, y ya después de pisar la luna, dicen, bueno, ¿y ahora qué? Y era Nochebuena, era un tiempo muy especial. Los 3 astronautas que estaban allá en esta misión dijeron, tenemos que dar un mensaje significativo, tenemos que dar un mensaje a todos los pueblos de la Tierra. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué mensajes? Entonces, pues sorprendentemente empiezan a leer los primeros 10 versículos del primer capítulo de Génesis, donde se describe la creación. Imagínense ustedes del espacio, allá viendo, contemplando la tierra y leyendo Génesis capítulo 1. Espectacular, maravilloso. Usted tener allá desde ese centro espacial, creo que se llamaba Kennedy, lanzan esa ¿cómo se llama? La nave espacial, y allá desde la luna ellos pudiendo leer Génesis capítulo 1. Entonces es algo históricamente impresionante, porque pues realmente es el primer libro leído fuera de la Tierra. También un dato interesante es que es el libro que más libros ha inspirado en la historia. Hoy podemos ver libros de muchos géneros y de muchos temas específicos como sanidad, amor, paz, liderazgo, mujeres, hogares, ciudades, guerra espiritual, etcétera. Hay N cantidad. Es el libro que más libros ha generado como tal. De hecho, la palabra me recuerda hoy que dice Juan que todo lo que hizo Jesús no cabrían, todos los milagros que él hizo no cabrían en todos los libros que están sobre la tierra. Es increíble, increíble que el Señor hubiera hecho, no digo que eres creíble más bien, porque tantos milagros que él hizo, y apenas digamos en los evangelios podemos ver algunas partes en el libro de Hechos, etc. Y otro dato interesante es que la Biblia es el libro que más ha sido estudiado en distintas universidades. Es el libro religioso que se estudia en facultades como arqueología, facultades como historia o facultades como teología, claramente. Entonces, maravilloso esto. También, pues sabemos que la Biblia es el libro, la base y la columna vertebral del cristianismo, y donde también descansa el judaísmo, ¿sí? Que son tal vez las religiones más grandes sobre la tierra. También vemos que es el libro más atacado. Muchos dicen que la Biblia es una fábula, muchos dicen que es un cuento de hadas, muchos dicen que la Biblia es mentira. Pero si es mentira, ¿por qué lo atacan? ¿Por qué lo queman? ¿Por qué han matado personas por hablar sobre el Evangelio? ¿Por qué han asesinado, quemado, incinerado, maltratado personas si es solo un cuento de hadas? Es algo que debemos cuestionarnos, porque entonces si hablamos de, no sé, Harry Potter, por ejemplo, que es otro libro, que es una fábula, de hecho con brujería y muchas cosas de estas, ¿por qué no lo atacan? Si es un libro fantasioso. Interesante, ¿no? Bien, otro punto maravilloso es que es el libro con más museos en el mundo. Entonces uno dice, un museo sobre un libro, y esos son los museos del arte bíblico en Dallas, el Museo Bíblico en Ámsterdam, el Museo Bíblico en Tarragona, el Museo Bíblico y Oriental de León, y en fin, vemos también el de Movia en Nueva York. Tiene N cantidad de museos en el mundo,
donde podemos ir y disfrutar de toda su historia, de todo lo que hemos visto en clase. Allá va a encontrar muchas de estas cosas maravillosas, interesantes que nos trae. Bueno, también nos muestra que es el libro con más manuscritos. Habíamos hablado en alguna clase que cómo sabíamos que la Biblia realmente era inspirada por Dios y qué evidencias teníamos sobre eso. Y vemos efectivamente que así como por allá decíamos el caso de Homero y con la Ilíada y Odisea, que finalmente sí, sabíamos que Homero lo escribió, pero ¿cómo sabemos que la Biblia la escribió Dios? Porque él dejó extendido por la tierra muchas evidencias de distintos hombres, de distintos lugares, que su mensaje era uno solo a través de los papiros, a través de los rollos, a través de todo esto, y se han encontrado más de 4.500 manuscritos del Nuevo Testamento. Eso es un número supremamente significativo sobre todo para los expertos, los arqueólogos, porque para un experto, con que se tengan 10 manuscritos, solamente 10, ya se puede considerar una obra genuina, ¿sí? Por lo tanto, decimos que la Biblia es el libro con mayor respaldo de manuscritos, de copias, de Biblias, de rollos, de pergaminos, y como vimos en algún momento, piedras, metales, etc. Y la gran mayoría de estos manuscritos, de estos 4.500 manuscritos, están en el Museo de Israel, allá en el Rockefeller en Jerusalén, ¿sí? Y también otra parte están en el Museo Arqueológico de Jordania, en Amán. La Biblia también es el libro donde reposan miles de personas su fe, como nosotros. Si hay algo que nos sustente, su palabra. Y asimismo hay otras religiones que lo sustentan a través de la palabra. Es el libro que hasta la fecha es el más estudiado y el más analizado, y que también ha hecho un aporte en el área científica, en el área social y en el área de derechos humanos. Muchas de las cosas que se han definido en los gobiernos de los países ha sido dado gracias a la Biblia. Yo no sé si usted sabía, pero aún los andenes, ese espacio que está entre su casa y la calle, fue definida por la Biblia. Eso usted lo puede ver por allá en el libro de Levítico, como dice que y darás una porción de tu tierra para la ciudad. Entonces, esos son los famosos andenes. Eso no es porque alguien se inventó. Dios desde allá sabía que había que tener un espacio para que las personas caminaran por allí. Bien, bueno, seguimos avanzando. Y aquí les quiero mostrar una gráfica espectacular. Esto que están viendo en pantalla es, y para los que nos están escuchando únicamente, esto es como un arco iris donde vamos a ver todas las conexiones o las referencias bíblicas que tenemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esto es impresionante porque vemos la perfecta combinación y los mensajes que tiene la palabra de Dios. Entonces, esos no son libros sueltos, no son palabras por allí, sino son todas las referencias bíblicas que se tienen. Pues la mejor forma es que usted tenga una Biblia de referencias y pueda ver, cuando usted va y mira Génesis capítulo 1, como por allá también Juan lo menciona, y desde el principio el verbo era Dios y Dios, ¿sí? Usted va a ver lo mismo. Entonces, esas son formas en que se referencia. Entonces, está viendo las conexiones, y voy a hacer solo un pequeño zoom, un segundo, un minuto, para que usted pueda ver nada más el tremendo trabajo, porque esto fue hecho también con los grandes software y algoritmos que se hicieron, donde vemos la relación de todos los libros de la Biblia. Eso es una cosa maravillosa, infinita, mejor dicho. Esto tiene gran trabajo. Bien, avanzamos porque sé que el tiempo aquí va corriendo. Usted, y esperamos hoy poder cerrar el capítulo de la introducción, va a tener unos beneficios, porque usted dice, bueno, ¿qué beneficios tengo yo de leer la Biblia? ¿Y qué me sirve? Pues le va a servir para muchas cosas. Primero, usted va a poder escuchar la voz de Dios. Eso lo va a ver usted en muchos versículos, pero la confirmación la va a tener en Mateo capítulo 4, versículo 4. Dios habla. La segunda razón o el segundo beneficio que usted va a tener es que la Biblia lo va a acercar a Dios. Usted se va a acercar más a Dios. Dice Santiago 4:8 que tú te acercas a Dios y Dios se acerca a ti. ¿Sí? Lo pongo en palabras sencillas. ¿Sí? También
vemos que nos ayuda a alejarnos del pecado. Eso lo vamos a ver en Isaías 55:7. Nos ayuda a apartarnos del pecado. La cuarta beneficio es que transforma nuestra vida. La Biblia transforma nuestra vida. Lo quinto es que quita nuestras cargas. Cuando se lee la palabra, cuando se lee la Biblia, se va eso que nos pesa, que nos llena de cosas que mentalmente y físicamente nos estresan, nos afanan. Eso lo podemos ver en Salmos 55:22. El sexto beneficio es que guía nuestros pasos. Dios nos guía en nuestras decisiones. Dios nos guía a través de su Espíritu Santo, pero leyendo la palabra encontraremos el consejo de Dios en nuestras vidas. Eso lo vamos a poder ver en el Salmo 119:105. Lo séptimo es que traerá gozo. Recientemente estaba viendo yo un video de un muchacho que puso un letrero en una silla y decía: si tú tuviste un mal día, ven aquí. Y básicamente pasó un muchacho y dije: ese soy yo, dijo. O sea, yo tuve un mal día. Y el muchacho se sienta y lo que hace la persona que estaba ahí es ponerle una canción donde dice: a pesar de que tengas un mal día, yo conozco tu nombre, yo sé quién eres tú. Y vas a tener, y no importa lo que diga la gente, lo importante es lo que diga yo de ti. O sea, era Dios hablándole a ese muchacho. Y inmediatamente le cambió la cara, sonrió y se fue. ¿Sí? O sea, de ese mal día que tuvo, se fue con gozo, porque la Biblia nos trae gozo. ¿Sí? A veces nosotros nos cargamos porque en nuestra humanidad todos los días tenemos que estar luchando con circunstancias, situaciones, pero Dios trae gozo a nuestras vidas. Amén. Juan 15:11. También otro beneficio es que la Biblia nos da sabiduría. Y lo podemos leer en Proverbios 2:6. Nos trae paz. La Biblia nos trae paz. Y la Biblia nos prospera nuestro camino. Jeremías 29:11. Entonces hay muchísimas razones por las cuales leerla. Y aquí simplemente estamos haciendo algunos brochazos porque yo quiero que ustedes salgan de este estudio motivado, diciendo: yo quiero leer la Biblia, yo quiero animarme a conocer más de Dios. ¿Listo? Alguna vez hice un video en nuestro canal de Salvavidas que dice: ¿quieres ser exitoso? Se llama el título del video. ¿Quieres ser exitoso? Aquí te doy las razones para que todo lo que hagas sea exitoso. Josué capítulo 1 versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces, ¿usted quiere ser exitoso? Lea la Biblia, reflexione la Biblia y hablamos en un par de días y vamos a ver que realmente es maravilloso. Bien. Algo que es importante que sepamos es que la Biblia misma confirma al Mesías. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y esto lo resalté, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cuando entendemos esto, vemos que realmente todos los libros de la Biblia, absolutamente todos los libros, representan a Jesucristo en cada uno de sus capítulos, en cada uno de sus libros. No son libros que sobren ni faltan, están precisamente bien diseñados para estar allí. Entonces, es importante que la estudiemos porque en cada uno de ellos vamos a encontrar la persona de Cristo, nuestro Señor Salvador. Y se han cumplido todas las promesas están allí dadas. Amén. Y quiero cerrar esta noche con un tema que es los libros apócrifos. Entonces, hasta acá ya hicimos todo el recorrido y hoy vamos a finalizar con los libros apócrifos. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿por qué la Biblia cristiana tiene 66 libros y la Iglesia Católica tiene 77? ¿Y por qué otros tienen más, otros menos? Entonces yo quiero aclarar eso porque es supremamente importante que sepamos qué son los libros apócrifos. La palabra apócrifo viene de secreto o no canónico, ¿sí?
Eso viene de la palabra griega y latina que significa secreto o no canónico. Se usa comúnmente para referirse a obras antiguas. En su mayoría era del segundo templo, o pasado el templo. Se hablaba de que habían unos libros que se encontraron en cierto tiempo. Los libros apócrifos son llamados de diversos modos. Muchos los llaman apócrifos, otros los llaman pseudopígrafos, otros los llaman literatura judía intertestamentaria o libros extracanónicos también son llamados. Pero estos libros, digamos que nunca fueron recibidos en el canon porque no fueron reconocidos como inspirados para llenar los requisitos de la canonicidad. ¿Cuáles son esas características y las tenemos que tener presentes? Número 1, que tengan una inspiración divina. O sea, si estos libros estuvieran en la Biblia es porque tienen una inspiración del Espíritu Santo, como vimos a través de Timoteo y a través de todos los libros que nos muestran que efectivamente fueron inspirados por Dios, ¿sí? Y que fueron revelados por una entidad divina. Estos apócrifos no tienen esa evidencia de que fueron inspirados por una entidad divina. Segundo, lo que es la aceptación por la comunidad religiosa. La obra como tal, los libros son reconocidos y aceptados por la comunidad religiosa cuando son parte de las Sagradas Escrituras, tienen un contexto, tienen una intención, tienen un mensaje relevante y que están dentro de ese gran mensaje que Dios nos está dando. Cuando no es así, no está. Además, sabemos que ya la Biblia está cerrada. De hecho, Juan lo menciona en Apocalipsis, donde dice que maldito el hombre que agregue o quite una palabra de este libro, ¿sí? Son 66 libros y ahí quedó, ¿sí? Pero vamos a explicar más a fondo este tema de los apócrifos. Otro tema importante es que haya una coherencia teológica, ¿sí? Los escritos deben tener, esos libros tienen que tener una coherencia con las creencias y doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, ¿sí? Porque sabemos que hay algunos libros que hablan por allá que un pescado y que el pescado le dio el milagro, o sea, desfigura totalmente lo que es el mensaje de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, si se tratan de mezclar cosas que no son bíblicas, pues evidentemente no será un libro, no es un libro, porque, vuelvo, insisto, la palabra ya está cerrada con esos 66 libros. Y otra cosa importantísimo, que eso sí lo cometen todos los apócrifos, los más comunes cometen este error, o cometieron este error, y es el tema de la historia y de la autenticidad del libro. O sea, que nos permite verificar que los hechos o los eventos que se dieron de esos escritos fueron realmente en ese tiempo. Por lo menos hay casos de algunos libros apócrifos como los que estamos viendo aquí, como Tobit, Judith, Sabiduría de Salomón, que hablan de fechas distintas, por lo menos a todo el tema de cuando el pueblo judío fue llevado en cautiverio, donde habla de otras fechas, de otras situaciones, de otras ubicaciones. Entonces, totalmente descontextualizado, totalmente fuera. Por lo tanto, es una de las tantas razones por las cuales pues, no pudieron ser en su momento incluidos dentro del canon bíblico que conocemos hoy día. Todas estas características pues también están también basadas también en el idioma en que fueron escritos y la redacción del mensaje, como lo vimos hace un rato, ¿sí? Pero ¿saben qué es lo más impresionante? Que no son solo los libros apócrifos que conocemos de la Biblia católica principalmente, sino que hay un montón de libros apócrifos, ¿sí? Podemos mencionar los más importantes en este momento, que son, digamos, Tobit, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, tenemos Primera y Segunda de Macabeos, que son libros que se los quiero mencionar así muy rápidamente, pero son los más comunes en la Biblia católica. Tobit narra la historia de Tobit, ¿sí? Que era un israelita piadoso, que a pesar de tener muchas adversidades, pues permanece fiel a Dios, pero él relata sus pruebas, de su ceguera temporal y la ayuda que recibe de su hijo Tobías y un ángel llamado Rafael, ¿sí? Pero destaca más la importancia de esa fe hacia ese lado, no la de Dios, y pues y más hacia solo obedecer a Dios sin tener digamos, este tipo de pruebas que él viene, sí, pruebas o experiencias que él tuvo. Judith, cuenta la historia de Judith, ¿sí? Que es una viuda que pues, salva a su pueblo asistiendo al general asirio que se llamaba Olófenes,
quien amenaza con destruirlos y bueno, llegan ella da por fin la negociación para que no le pasara y lo hace pues seduciéndolo, o sea, lo seduce para que no mate su pueblo y pues ella le corta la cabeza, pues liberando hacia el pueblo, ¿sí? Pero se centra en la valentía y la astucia que tenía Judith, ¿sí? En las fuerzas, y vemos que el mensaje de Dios no es que sean nuestras fuerzas, por el contrario, vemos muchos versículos donde Dios nos dice que no es en nuestras fuerzas, no es con ejército, sino con mi espíritu. Entonces ahí vemos poco de mensajes errados. También sabiduría de Salomón, donde se atribuye al rey Salomón y se enfoca en su sabiduría, se enfoca en su justicia, se enfoca en todo lo que él como ser humano puede hacer, ¿sí? Que sí, que fue ya Dios, mencionan a Dios, ¿sí? Que Dios le dio esa sabiduría, pero se centran en él como en el hombre. De hecho, yo no sé si usted sabe, pero se ha creado una secta sobre la sabiduría de Salomón. Hay una iglesia sobre ese tema y centrada en eso. Y si uno pone atención a ese tipo de mensajes que están dando, están centrados mucho en la riqueza, en los bienes personales, que realmente no tienen nada que ver con el mensaje de Dios, ¿sí? También está Eclesiástico, que es otro libro apócrifo, donde pues se supone que está escrito por un señor llamado Jesús, pero no es nuestro Jesús, ¿sí? Que proporciona consejos éticos y de importancia de la obediencia a Dios. Y sabemos que pues Jesús como tal no escribió un libro, ¿sí? Él narró todos los hechos y sus discípulos fueron los que escribieron las cartas y los evangelios. Está también Baruch, que se dice que fue el secretario de Jeremías, y este libro incluye oraciones y reflexiones y advertencias al pueblo de Israel durante el exilio babilónico, pero no concuerdan fechas y no concuerdan lugares, ¿sí? Pero se centra mucho, digamos, en la confesión de pecados y la esperanza de una restauración de Jerusalén. Entonces ahí hay una mezcla de cosas. Y primera y segunda de Macabeos, estos narran la historia de la rebeldía judía, y pues está dirigido a Judas Macabeo y a sus hermanos, está dirigido esas cartas, y lo que más resalta de estos escritos es la libertad religiosa y la independencia de Israel, así como eventos históricos y batallas durante ese periodo de tiempo. Entonces ahí vemos que usted puede analizarlo y esto más como para entender que existen, pero digamos que es de suma delicadeza, de mucho peligro tener este tipo de literatura que no da el mensaje propiamente que Dios quiere para con nosotros. Aquí solo para mencionar algunos casos, hay más de 47 libros apócrifos del Antiguo Testamento. Y allá podemos ver un montón, como el caso de la carta de Aristeas, que narra supuestamente la Septuaginta. Y quiero hablar sobre la Septuaginta simplemente para que los que de pronto no lo conocen. La Septuaginta es una antigua traducción del griego, de cómo se escribió desde los textos hebreos del Antiguo Testamento. Y el término Septuaginta proviene del latín y significa 70, haciendo referencia a la traducción de que 70, o para ser más precisos, de 72 eruditos judíos fueron los responsables de esa traducción. ¿Sí? La traducción se llevó a cabo alrededor del tercer siglo en Alejandría, allá en Egipto, para toda la comunidad judía de habla griega. Entonces la Septuaginta incluye libros que se encuentran en la Biblia hebrea, que eso también es una Biblia maravillosa, también la recomiendo mucho, yo la tengo, pero también incorpora varios textos adicionales donde están las versiones que tenemos hoy día. Entonces la Septuaginta es ese grupo de eruditos especializados en textos hebreos que tradujo la palabra. Entonces, la carta, ahora volviendo a la carta de Aristeas, es una historia narrando esa Septuaginta. Entonces, pues es una historia de unos hombres ahí, pero pues, ¿dónde está Dios allí? Y así podemos mencionar N cantidad de libros. No los voy a mencionar todos, pero ya está los libros de jubileos, de las antigüedades bíblicas. Está también la vida de Adán y Eva. Imagínense, está por allá los Paralibeos de Jeremías, tercera de Esdras, está Judith, Tobit, Macabeos, Baruch. En fin, hay una cantidad de libros. Hay hasta libros de los 12 patriarcas, hay el testamento de Job. Imagínense ese testamento, cómo sería el testamento de Moisés, de Abraham, de Isaac, ¿sí? Que al final pueden haber muchas
muchas cosas que se encuentren por ahí, pero no cumplen con los 4 criterios que hablábamos al principio, ¿vale? Entonces, para que los tengamos allí en cuenta. Y también, pues podemos ver libros del Testamento. Se han encontrado más de 40 del Nuevo Testamento, y a diferencia de los del Antiguo Testamento, no tuvieron una aceptación debido a que emergieron en entornos considerados heréticos, en lugares donde nada que ver, como bibliotecas donde eran temas orientados a agnósticos, a gente atea, gente que ¿sí? En aldeas por allá en otro lado. De hecho, César Vidal también publicó un libro con una traducción, un análisis que llamaba Los Evangelios Agnósticos, los agnósticos. Bueno, y en fin, podemos mencionar muchos hombres aquí que crearon sus propias, entre comillas, versiones, pero no quiere decir con eso que sean parte de la Biblia. Entre esos podemos mencionar los evangelios de Felipe, evangelios de la verdad, de los egipcios, de María, de Tomás, que, vuelvo, insisto, no cumplen con los criterios canónicos para tenerlos. Y ahí podemos ver N cantidad. De hecho, por allá se encontraron hasta escritos de la segunda esposa de Adán, por ejemplo. Entonces, un poco de cosas que realmente no. Entonces, aquí el mensaje con el cual quiero cerrar es: todo libro que no hace parte de la Biblia, de esos 66 libros que vimos en clases pasadas, pueden tener un severo riesgo de desviación al tomarlos como una posible fuente de doctrina. Entonces, si usted los va a leer, léalo como un tema por allí más de conocimiento general. Yo lo que le diría es: creo que nos falta mucho tiempo para leer los 66 libros, reflexionar en ellos, que estar leyendo otro tipo de literatura. De hecho, muchos se apoyan en algunos libros de algunos autores. Como vimos ahorita, hay mucha literatura cristiana, y qué bien, qué chévere que exista, qué bueno, pero qué mejor que leer la propia palabra, ¿sí? Entonces creo que hay mucho que estudiar, hay mucho que trabajar para estar viendo otro tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, son las 8:03. Con esto cerramos el día de hoy. Para nuestra próxima clase les voy a pedir el grandísimo favor que traiga un dato de esos que dicen por ahí que la Biblia dice, pero la Biblia no dice. ¿Sí? Entonces les voy a dar un ejemplo de eso, como no se mueve una hoja de un árbol si Dios no lo permite. ¿Sí? Eso muchos dicen: uy, el que madruga, Dios le ayuda, dicen por ahí. Pero realmente eso está escrito en la palabra de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, como estudiantes juiciosos, vamos a ver realmente si lo dice o no. Entonces, la tarea es: ¿qué cosas dicen que la Biblia realmente no dice? ¿Listo? Entonces, vamos a orar, y con esto, bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo en orden? ¿Vamos bien? Excelente, bueno, muy bien. Gracias a todos por estar ahí súper pendientes. Vamos a orar. Padre, te quiero dar gracias infinitas por este maravilloso tiempo que nos permites estar aquí juntos aprendiendo, Señor, aquí conociendo más de tu palabra, porque más que un dato curioso, más que un dato interesante, es saber que, Señor, tú nos pides que reflexionemos, que meditemos de día y de noche en tu palabra. Y para eso tenemos que escudriñar tus escrituras, conocerla más, conocerle cada día más, Señor. Yo quiero bendecir a todos mis hermanos que están conectados acá, Señor, a Alex, a Cecilia, a Conchita, a Diana, a Heidi, a Hermes, a Liliana, a Lina, a Luisa, a Marco, a Fidel, a Marina, a Maybel, a Mónica, a Olga, a Sandra, todos los que están aquí, los que nos están viendo en todas las redes sociales. Yo bendícelas, Señor. Ayúdalas, Padre, para que se apasionen por tu palabra, para que se enamoren cada día más de ti, Señor. Que cada día puedan, Señor, tener una experiencia sobrenatural contigo y puedan tener las herramientas para compartir estas buenas nuevas a más personas, Señor. Hoy te bendecimos, te adoramos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Y todo tu pueblo dice: amén, amén y amén. 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 A todos. Amén. 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 Amén, Para Mario. todos, Amén. un Dios los abrazo bendiga a inmenso para todos. todos. Saludos. Amén. Hasta la Dios los próxima bendiga. clase, mis hermanos. Amén.
Amén. Bendiciones. Gracias a todos. Muy interesante. Gracias, feliz noche. Gracias, Mario, por sus enseñanzas maravillosas. Amén, gloria a Dios. Nos vemos martes 7 p.m. acá por este mismo espacio. El Señor les bendiga. Un abrazo. Gracias, chao. Mario. Un abrazo. Dios los bendiga a todos. Gracias, Hasta luego. Mario. Dios los bendiga.